Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a quedarse. Recuerden que se pueden suscribir y que es totalmente gratis. Hoy estaremos aprendiendo cómo tejer un proyecto muy padre, muy bonito, que nos sirve mucho a todas las personas, seas niño, hombre, mujer, quien sea. Para este proyecto ocupamos pues material básico. Aquí tenemos un cierre, este es de 15 centímetros, pero ustedes pueden utilizar cualquiera que puedan conseguir. Como les digo, depende mucho de qué tamaño quieran ustedes su proyecto. Un gancho de 3 milímetros y uno más pequeño de 2 milímetros. Si no tienen el de 2 milímetros, pueden utilizar el 1.90, 1.75, pero no más grande que el de 2 milímetros. También ocuparemos menos de 50 gramos de cualquier hilo o lana que ustedes tengan ahí en su casita. Si tienen restos, pues mucho mejor. Si tienen restos de lana, muchísimo mejor. Ya que si quieren un proyecto como el mío, o sea del tamaño del mío, pues no necesitan más de 50 gramos. Espero que se queden conmigo hasta el final para que vean pues el proyecto ya terminado y que ustedes también se animen a tejer uno igual. Con nuestro gancho más pequeño, en mi caso es el de 2 milímetros, estaremos comenzando de este lado y miren, justo en este punto, como a la mitad de este extremo, pinchamos y vamos a estar agregando nuestro hilo. En mi caso pues es este de algodón, delgadito, pero si ustedes quieren utilizar uno de aproximadamente 2 milímetros, 3 milímetros, perdón, también se puede. Ya hemos tejido proyectos como este con lana pues gruesa. Entonces aquí hacemos nuestra cadenita y ese ya va a contar como nuestro primer punto. Retiramos un poquito, nada más poquito, pinchamos, tomamos lana o hilo y sacamos así. Y 2 pestañas y vamos a estarlas cerrando. Tenemos un segundo punto bajo. Nos vamos aquí, un poquito nos retiramos, ahí pinchamos y volvemos a repetir otro punto bajo. Jalamos poquito, 2 pestañas y ahora sí podemos cerrar. Punto bajo. ¿Ven? Tenemos 3, repetimos, nos retiramos poquito, pinchamos, jalamos y hacemos nuestro punto bajo. Así vamos a continuar tejiendo puntos bajos. Yo voy a tejer un total de 25, no hagan muchos puntos bajos en esta parte. Yo estaré tejiendo 25 en este cierre de 15 centímetros. Si el de ustedes es más grande, pues pueden tejer un poquito más. Llegué de este lado con mis 25 puntos. Aquí vamos a contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 1, 25. Y estoy colocada justamente aquí donde comienza el cierre. Ahora estaremos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y nos vamos de este lado. Así. Ahora estaremos tejiendo los mismos puntos bajos en esta parte. Aquí pinchamos y tejemos el primer punto bajo. Repetimos, nos retiramos un poquito, pinchamos y tejemos el segundo punto bajo. Como les digo, hay que tratar de tener los mismos puntos que del otro lado. En mi caso fueron 25. Ya llegué aquí al final, miren, debemos de tener algo así. Y repetimos nuestras 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos al primer punto bajo que tejimos, que son esta cadenita. Y hacemos nuestro punto deslizado. Cambiamos al gancho más grande, que es el de 3 milímetros. Si ustedes quieren continuar trabajando con ese, pues no hay problema. Si no tienen dificultad en hacerlo, pueden seguir trabajando con ese mismo. Una cadena, en ese mismo punto, un punto bajo. En el siguiente punto, otro punto bajo. En el siguiente, punto bajo.
Nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta llegar a las cadenitas. Llegué aquí a las cadenas. Ahora dentro de las cadenitas estaremos tejiendo puntos bajos también. Aquí están las cadenas, ahí tejemos el primer punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 y tejemos uno más. Vamos a tejer un total de 6 puntos bajos. Ahora aquí en el siguiente punto bajo repetimos un punto bajo. En el siguiente punto bajo. Nos vamos a ir tejiendo punto bajo en cada uno de los puntos hasta llegar a las siguientes cadenas. Ya que estemos aquí, volvemos a repetir 6 puntos bajos tomando ya lo que son las cadenitas. Tenemos 2 aquí, 3, tejemos 3 más para tener 6. Para terminar, buscamos el primer punto bajo y deslizamos. Para esta siguiente vuelta levantamos 3 cadenas, que ya nos equivale a un punto alto y es para este primer punto. En el siguiente tejemos punto alto, cerramos 2 y 2. Lazada en el siguiente, cerramos 2 y 2. En el siguiente punto alto nos vamos a ir tejiendo un punto alto en cada punto, todo alrededor, sin hacer nada más un punto alto en cada punto de la vuelta anterior. Llegué al final, hice mi punto deslizado en la tercera cadenita. Levantamos 2 cadenas y en el mismo punto tejemos un punto alto. Esas 2 cadenas y el punto alto cuentan como 2 puntos cerrados juntos. 2 cadenas en el mismo punto, repetimos. Un punto alto sin terminar, solamente cerramos 2. Lazada en el mismo punto, cerramos 2, 3 pestañas y le cerramos todas juntas. Tenemos este motivo de aquí, 2 puntos altos cerrados juntos, 2 cadenas, 2 puntos altos cerrados juntos. Nos saltamos 2 puntos, en el número 3 repetimos. 2 puntos altos cerrados juntos, así, 3 pestañas y cerramos, 2 cadenas, 1 y 2. En el mismo punto volvemos a repetir 2 puntos altos cerrados juntos. Cerramos 2, lazada, introducimos, cerramos 2, 3 pestañas y cerramos. Repetimos, nos saltamos 1 y 2. En el número 3 volvemos a repetir nuestros 2 puntos altos cerrados juntos, 2 cadenas, 1 y 2 y repetimos 2 puntos altos cerrados juntos en el mismo punto. Esto lo estaremos repitiendo todo alrededor. Llegué aquí al final, me salté 2 puntos, hice mi motivo y aquí nada más me queda un punto, ¿ven? Pero no pasa nada, nada más me salto este punto y deslizamos aquí en este punto y tenemos terminada la vuelta número 1, bueno, la que ya tiene el motivo. Deslizamos en este espacio de 2 cadenitas y levantamos 2 cadenas. En este mismo punto tejemos un punto alto y eso ya nos cuenta como 2 puntos altos cerrados juntos. 2 cadenas, 1 y 2. En el mismo espacio, 2 puntos altos cerrados juntos.
tenemos el mismo motivo de la primera vuelta, perdón. En el siguiente espacio de 2 cadenitas repetimos 2 puntos altos cerrados juntos, 2 cadenas, en el mismo espacio 2 puntos altos cerrados juntos, 1 y 2 y cerramos. En el siguiente motivo, en las 2 cadenitas volvemos a repetir el mismo motivo. Se va a estar repitiendo esto por toda la vuelta. Terminé la vuelta, deslicé aquí en el motivo y volví a deslizar aquí en el espacio de 2 cadenas y voy a estar agregando mi segundo color. Vamos a jalar este nuevo color por la hebrita que ya teníamos en el gancho y vamos a sujetar muy bien para que no se nos zafe. Levantamos 2 cadenitas, 1 y 2, y en el espacio de 2 cadenas tejemos un punto alto para tener nuestro motivo con el que hemos venido trabajando de 2 puntos altos cerrados juntos. 2 cadenas, en el mismo espacio repetimos 2 puntos altos cerrados juntos. Se va a estar repitiendo lo mismo que la primera y segunda vuelta, solamente que con un color diferente. En el siguiente espacio de 2 cadenas volvemos a repetir el mismo motivo. Esta vuelta se va a ir repitiendo todas las vueltas que sean necesarias hasta tener el largo deseado para su bolso. Pueden cambiar a varios colores si así lo desean también. Ya le avancé a mis vueltas. En total tengo aquí 4 colores y tejí 2 en color azul, 2 en color rosa, 2 en color cremita y 2 en color gris. Si ustedes lo quieren más largo, pues continúan tejiendo esta misma vuelta. En el espacio de 2 cadenas estaremos tejiendo un punto bajo. Tejemos 2 puntos bajos más en ese mismo espacio para tener el total de 3. Nos vamos a las siguientes 2 cadenitas y repetimos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Nos vamos a las siguientes 2 cadenas y volvemos a repetir 3 puntos bajos. Esto lo vamos a estar haciendo por toda la vuelta, 3 puntos bajos en cada espacio de 2 cadenas. Terminé la vuelta, hice mi punto deslizado en el primer punto bajo. Para esta siguiente levantamos una cadena y repetimos otra vuelta de puntos bajos, un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Ahora sí, ya tengo mi largo deseado y podemos voltear al revés porque vamos a estar cerrando la parte de abajo. Doblamos bien, así que esté bien acomodadito, y como pueden ver mi hilo o mi punto quedó de este lado, entonces tengo que hacer unos puntos deslizados para llegar justo de este lado. Estaré haciendo 4. A ver, deslizamos aquí, 1, 2, 3 y 4. Y ahora sí ya quedé de este lado, miren, así debemos de quedar. Levantamos una cadena y en este mismo punto introducimos y tomamos el punto de atrás. El primer punto que esté aquí atrásito, miren, aquí está el de enfrente y aquí está el de atrás. Ahí mismo estaremos deslizando, perdón, un punto bajo, punto bajo. En el siguiente punto repetimos, tomamos el punto de atrás, lo buscamos, es este de aquí, y tejemos punto bajo. Volvemos a repetir, tomamos el de enfrente, buscamos el de atrás, que está aquí, y hacemos nuestro punto bajo. Repetimos el punto de enfrente y tomamos el punto de atrás. Aquí nos podemos confundir un poquito, pero miren, aquí está, y tejemos nuestro punto bajo. Así nos vamos a ir uniendo toda esta vuelta o esta fila.
Ya uní la parte de abajo, miren, tenemos algo así, y aquí hice una cadenita y corté mi hebra. Ahora la estaremos escondiendo. Yo lo escondo de esta manera, trato de agarrar estas pestañitas de aquí, con el mismo gancho me ayudo, miren, así las pestañitas que más se dejen pescar, y ahí voy pasando mi hilo. Lo voy pasando todo por cada hebrita hasta terminar. Si ustedes tienen una forma diferente de esconderlas, pues no tengan miedo, utilicen su técnica, pero yo lo hago de esta manera. Ya que terminemos, podemos ir cortando cada una de las hebritas que nos fueron quedando, así, para ya voltear el proyecto al derecho. Las orillas que nos quedó del cierre pueden utilizar aguja o hilo o silicón frío o caliente para pegar estas partes de aquí. Yo nada más le pongo poquito pegamento y lo pego de esta manera, y ahí se queda pues muy bien sujetado. Volteamos el bolsito al derecho y acomodamos muy bien lo que son las puntas. Voy a estar pegando las terminaciones aquí del cierre y ya regreso para mostrarles cómo es que queda. Vean, amigos y amigas, así es como me quedó ya mi bolsito. Ya tengo las partes de aquí de la orilla pegadas, miren qué bonito se mira. Así, ya están bien pegaditas. De este lado también. Este es un proyecto muy práctico que cualquier persona puede utilizar para lo que sea que ustedes gusten. Yo lo voy a estar utilizando para guardar mis plumas. Ya nada más pues las echo ahí y ya las puedo cargar para donde sea que me vaya a poner a escribir. Muy práctico, muy fácil de tejer y sobre todo que está muy bonita. Espero que les haya gustado este video, que se animen a tejerlo, y si es así, por favor me lo dejan saber en los comentarios, que yo siempre estoy por ahí leyéndolos. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en un video más. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos pronto con un video nuevo. Bye.